La nueva unidad, ¿sí? Esta unidad muchas veces se explica antes que la unidad de sistemas, ¿sí? En algunos libros van a encontrar al revés el ordenamiento, matrices primero y después sistemas. Hace mucho tiempo se daba de esa forma. Ahora lo cambiaron hace ya un par de años, ¿sí? Porque si arrancamos de sistemas, como es algo que ustedes ya vienen trabajando, aunque sea de 2 por 2, es más fácil interpretarlo, ¿sí? Pero, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo de números, ¿sí? O de elementos en realidad, que vamos a tener, en este caso, números reales. No vamos a trabajar con números complejos, siempre números reales. Y está compuesto por m filas y n columnas. Es decir, cuando nosotros decimos qué tamaño tiene esta matriz que estoy nombrando acá, vamos a decir primero siempre las filas, m por n. Estas serían las filas y columnas, ¿sí? Y los elementos que están acá adentro, por ejemplo, voy a agarrar este que dice 1, 3, ¿sí? Lo voy a llevar acá afuera. 1, 3 es primera fila y tercera columna. Me indican la posición, ¿sí? Es un elemento y el 1, 3 me indica la posición, que no es lo mismo que el 3, 1, ¿sí? Porque el 3, 1 estaría por acá abajo, acá, ¿sí? Sería la tercera fila, primera columna. Y el orden sí importa. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como de recién decíamos, bueno, cada una de las columnas representa una variable diferente, como si yo digo, bueno, la primera columna es la X, la segunda es la Y y la tercera es la Z, como estábamos armando en el Gauss, ¿no? Y cada una de las filas, sí, representa una característica diferente, ya sea que estoy mencionando un producto, una persona, ¿sí? Ustedes imagínense en una encuesta, cada una de las personas que me responde la encuesta sería una fila, ¿sí? Y cada una de las columnas, la respuesta a una de las variables que tiene la pregunta. Por ejemplo, la edad, ¿sí? La edad sería X, la Y sería cantidad de hijos, la Z sería, no sé, si está casado, divorciado o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, yo acá tengo diferentes variables y si cambio de lugar la respuesta que iba acá, ¿sí? Con la respuesta que va acá, entonces ya no estarían representando ni a la misma persona ni a la misma variable. Por más de que una sea, no sé, 1, 2 y la otra sea 2, 1, que parece lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Porque la estoy ubicando en otro lugar, entonces es si está en otra fila es otra persona y si está en otra columna es otra variable que estoy midiendo. Supónganse que intercambié la edad con la cantidad de hijos y la persona me respondió que tiene 40 años y ahora eso va a representar la cantidad de hijos. ¿Se entiende? No, no tiene mucha lógica. Si yo veo que ahí en cantidad de hijos dice 40 y bueno, ahí hay un error. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que la disposición en que están representadas las columnas y las filas importa. ¿Sí? Siempre la primera es fila por convención y la segunda es columna. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos un orden. Es como cuando yo les doy un par ordenado, ¿sí? Que les digo el par ordenado 3, 4. Bueno, esto representa la X y esto representa siempre la Y. Y nunca es al revés. ¿Sí? Por algo es ordenado. Bueno, el IJ, que así se representa, la I representa siempre a la fila y la J representa siempre la columna. ¿Sí? Entonces yo les digo, el valor 3, 4 va a ser la tercera fila y la cuarta columna. Siempre. Entonces es fácil ubicarlo, porque yo sé que el primero es fila y el segundo es columna. ¿Ok? Bien. Lo que está abajo es, me dice, esta anotación que está acá debajo, ¿sí? Lo que me está diciendo es de dónde a dónde se mueve. No sé si ven bien, si no les aumento.
Lo que dice acá es donde A sub i j pertenece a los reales, quiere decir que cada uno de los elementos que está acá adentro, el 1, 1, el 1, 2, el 1, 13, son números reales, ¿sí? Para todo ij perteneciente a los naturales, ¿por qué? Porque como el elemento, ¿sí? O la posición se representa con números naturales, porque no hay una posición 1,5, por ejemplo. Yo no voy a encontrar la fila 1,5. Es la fila 1, la fila 2, la fila 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, los subíndices que uno tiene debajo van a ser siempre números naturales, ¿sí? Con la i entre 1 y m y con la j entre 1 y n, inclusive, ¿sí? Eso es lo que dice. No es muy importante, pero para si lo quieren traducir, porque no se dan cuenta qué es lo que dice, es eso, ¿sí? El símbolo este es para todo. Este es para todo. Y este otro es pertenece, ¿sí? Bien, continúo. Notación. Si una matriz A, fíjense que las matrices las nombramos con mayúscula, ¿sí? Tiene m filas y n columnas, se dice que A es de tamaño m por n o que A es de orden m por n. Siempre se le dice así, ¿sí? Si yo les digo cuál es el orden de la matriz o cuál es el tamaño de la matriz, les estoy preguntando exactamente lo mismo, ¿sí? El tamaño va a ser la cantidad de filas primero y de columnas que tiene la matriz. Ese es el tamaño, ¿sí? Ahora bien, las matrices pueden ser cuadradas o rectangulares, ¿sí? En el caso de que sean cuadradas, la cantidad de filas y la cantidad de columnas van a coincidir. O sea que m y n van a ser iguales. En ese caso, se dicen de orden n, nada más. Es decir, que si yo les digo que A es una matriz de orden 2, lo que les estoy diciendo es que la matriz A es de 2 por 2, ¿sí? Si digo que es de orden 3, lo mismo, es de 3 por 3, porque solamente les estoy nombrando uno de los elementos que tiene la matriz, ¿sí? En cambio, si digo 2 por 3, es 2 por 3, no lo cambien, ¿sí? Son dos filas, tres columnas, ¿sí? A sub i representa la iésima fila de A, ¿sí? Si yo escribo así, lo que les quiero decir, A sub 2, ¿sí? Significa la segunda fila de A, ¿sí? Entonces, lo que va a variar, nada más, es la columna, no va a variar el valor, ¿sí? Yo tendría que poner que esto sería A21, A22, A23 y así hasta n, ¿sí? Eso es lo que significa. Yo puedo poner el 2 acá abajo o el valor que esté ahí abajo en el subíndice, cuando tengo una letra mayúscula, es la fila. Me están haciendo referencia a una fila dentro de una matriz, ¿sí? Y al revés, cuando estoy hablando de la columna, ¿sí? Se representa con un supraíndice, o sea, está arriba. En vez de estar abajo, está arriba. Entonces, si me ponen así, lo que me están marcando es la segunda columna, ¿sí? Y se escribe de esta manera. En este caso sería 1, 2, 2, 2, 3, 2, plim, 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 M, 2. No estoy coordinando las rayas, chicos. Perdón. Ahí está. No, no es nada fácil escribir en la pantalla. Porque uno mira la pantalla. Ustedes cuando escriben, miran la hoja. O sea, no escriben mirando para el techo, ¿no? Oh, no saben lo que es la cabeza no está funcionando. A esta hora no está funcionando. Bien, el elemento IJ es la entrada de A que está en la iésima fila
y la jésima columna. Es también denotado como A sub IJ. Algunos tienen el corchete este que se marca de acá, que en realidad es el símbolo este, ¿sí? Y en otros libros directamente aparece así, con minúscula, ¿sí? Y ese minúscula significa directamente el elemento que me están pidiendo. Si yo les pongo así A2, 3, me están pidiendo el elemento de la fila 2 y la columna 3 adentro de una matriz, ¿sí? Nada más, que lo tengo que nombrar, ¿sí? No sé, por ejemplo, si tengo esta matriz y yo les pido el elemento 2, 3, lo que van a elegir es la fila 2, la columna 3, ¿sí? Y entonces me voy a quedar con este valor, ¿sí? Es 0, ¿ok? Si en cambio lo pusiera con mayúscula, ¿sí? Así, y les pongo un 2 acá abajo, les estoy pidiendo toda la fila 2, ¿sí? Que se pone así. Y si lo pongo arriba, no sé, por ejemplo así, no dice A al cubo, ¿eh? Ojo, esto le está pidiendo la tercera columna, ¿sí? ¿Ok? El conjunto formado por todas las matrices de tamaño m por n con entradas reales es denotado como m, esa m es medio como un firulete. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para los reales también hacemos como un firulete? ¿Sí? Para marcar los reales, bueno, la m también es con un firulete, así. Pero bueno, m. Ustedes pongan m mayúscula y es lo mismo. M por R de reales. Ese que tiene entre paréntesis de reales significa que está compuesta por números, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede estar compuesta, ¿sí? En vez de tener números adentro, puede tener características o variables que sean cualitativas y no cuantitativas, ¿sí? Como les dije antes, si yo a una persona le pregunto la edad, me responde con un número. Ahora, si yo a la persona le pregunto el estado civil, me responde con una palabra. Entonces, ahí me está respondiendo con una cualidad y no con una cantidad, ¿sí? Entonces, hay que aclarar siempre si mi matriz está formada por números reales o si está formada por otro tipo de números, porque quizás si estoy hablando, no sé, de una matriz que tiene solamente marcado los tiempos, por ejemplo, serían números reales positivos, ¿sí? Lo tengo que indicar, ¿ok? Y si estamos hablando de cantidad, por ejemplo, y bueno, serían números naturales, porque no puede haber cantidades por la mitad, ¿sí? No puedo tener fraccionar en algunos casos o no puedo tener valores negativos. Así que piensen bien de qué va a estar compuesta la matriz. Si es una matriz que yo les doy, ya va a estar aclarado, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, En los ejercicios de la última línea, o sea, los que están al final de la unidad, hay un ejercicio que nos quedó una duda a mí y a Lucía, en cuanto, creo que no sé si es el 2 o el 3, que dice A sub IJ, a la cual 3 A sub 1 3 más 5 A sub 2 creo, no, 3 o 3 2 no lo tengo acá a la vista, por eso no me acuerdo bien. Menos 0, da 0 el último, me acuerdo. Ese término independiente es multiplicar por el número de la matriz, claro, por me el parece que es elemento. así, por Claro. el elemento, me Sí, parece que sí. era así, nos quedó esa duda. Sí, 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 es por el elemento. Ah, Cuando perfecto, ustedes tienen perfecto. así, por ejemplo, no sé, 3 por A sub 1 2, bueno, busquen el elemento 1 2, ¿sí? Y lo multiplican por 3. Eso les quiere decir, Exactamente, ¿sí? exactamente. Ahora, Muchísimas gracias. esto es multiplicar por un elemento. Ahora, si tienen así, es multiplicar todos los elementos que tiene la matriz, ¿sí? Eco, sí, 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 Que eso lo sería entiendo. como hacer distributiva, ponele, una cosa así.
pero en matrices, ¿sí? Bien, ¿se entendió, no? ¿Sí? Esta es la parte más de asociación, digamos, que tienen que tener reconocimiento de los elementos de una matriz y después ya va bien, como quien dice. Bien, ¿quieren hacer un ejercicio? No importa si quieren o no, igual mucho, así que no me respondan. Lo vamos a hacer. Determina el tamaño de B, ¿sí? Este es fácil. Díganme el tamaño. Sí, hagamos. Muy bien, Aye, dale. Esa es la actitud. ¿Qué tamaño tiene? Es de 3 por 4. Muy bien, es de 3 por 4, exactamente. Entonces, esta matriz es de tamaño 3 por 4, ¿sí? Muy bien, 3 filas, 4 columnas, ¿ok? Enuncia, en caso de existir, el valor de cada uno de estos elementos. Acá lo está marcando así, ¿eh? Esto significa elemento. Y abajo me pone la posición, ¿sí? Qué fila y qué columna. La I siempre es fila, la J es columna, ¿sí? ¿Cuál es el elemento B23? Menos 31. Muy Menos bien, 30. muy bien. ¿Y el 41? Cosa. Menos 7. Muy Menos bien. 7. ¿El 11? Menos 5. ¿El 14? El 1, 4. Menos 7. No. No existe. El 1, 4 es 1 es la fila y 4 es la Columna. columna. Entonces, Entonces, ¿el 41 cuál era? No, eso, tenía no duda y por eso no existe. contesté. No Ah, muy existe, no bien. existe. Lo hice. Muy bien, muy bien. Este no existe, muy bien, porque no hay 4 filas. Y el otro es el menos 7. Muy bien. ¿El 3, 4? Coseno de Coseno de E. Es un número espantoso. Pero créanme que es un número real. Sí. 3, 1. Logaritmo de 2. Otro número espantoso. Pero también es un número real. ¿Sí? Muy bien, chicos. Determina el valor de la expresión. Y esto es a lo que me preguntabas recién, me parece. ¿Sí? Cuando tengo así, que tengo una operación entre elementos. ¿Sí? Entonces, el 1, 3, ¿quién es? el logaritmo. Pero, El Sí. logaritmo El cero. Logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Fila 1, columna 3. pero, Cero. Cero. Ahí está, ahí está. Cero. El otro, fila 3, columna 2. E a la menos 7. Elevado a la menos 7. ¿Mm? Muy bien. E a la menos 7. Ujú. Sí. Más. Ya todo 3, 3. Coseno de E sobre dividido 4. ¿Eh? No, dividido No. Es No. 4. dividido Cuatro. 0,75. 4. 4. Cuatro. Muy bien. Muy bien. Y, y 0,75. el 2, 2, 0,75. 0,75. Muy bien. Todo esto vale 0. ¿Sí? Porque acá Cero. ya es una cuenta. ¿Sí? Así que todo eso vale 0. Y 4 dividido 0,75. ¿Cuánto es? 5,33 periódicos. Ok, 5,33 periódico. ¿Sí? Entonces, fíjense que el resultado me da una fracción, en realidad, sí, acá me lo dieron en decimales, pero es lo mismo, ¿sí? Me da una fracción y es un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo cuentitas con los elementos que están adentro de una matriz, ¿sí? El tema es ubicar bien cuáles son esos elementos, porque me los están mencionando, pero hay que buscarlos dentro de la matriz, ¿sí? Y lo han acertado porque acá les tenía la resolución, no es que los dejé. Esto está en el libro, insisto, está en el mismo apunte que les señalé antes. Tienen todos estos ejercicios y es más, tienen un montón más, ¿sí?
hay muchas demostraciones que no me interesa para nada que hagan, pero para nada, ¿eh? Cuando yo digo para nada, ¿sí? Pero sí que lean la teoría, ¿sí? Una cosa es leer cuáles son las propiedades y otra es demostrar las propiedades, ¿sí? A mí las demostraciones no me interesan porque ustedes no van a ser físicos matemáticos, entonces no me interesa que sepan demostrar, pero sí que sepan aplicar las propiedades porque es lo que los ayuda más adelante a resolver problemas, ¿ok? ¿Sí? Bien, sigamos. Igualdad de matrices. Esto es muy sencillo. Ustedes van a poder igualar dos matrices siempre y cuando el tamaño sea el mismo. Si ustedes no pueden o no tienen, en realidad, dos matrices de igual tamaño, no intenten igualarlas. Es imposible, ¿sí? Por ejemplo, si una es cuadrada y la otra es rectangular, no, o me está sobrando o me está faltando elementos, ¿sí? Tienen primero que tener la misma cantidad de elementos. Y segundo, cada elemento tiene que ser igual, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Y de que el elemento que ocupa la posición 1, 1 sea igual al elemento que ocupa la posición 1, 1 en la otra matriz, ¿sí? La única manera de que dos matrices sean iguales es que tengan los mismos elementos en las mismas posiciones, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen la matriz 1, 0, 3, 4, bueno, la otra tiene que ser igual, ¿sí? 1, 0, 3, 4. Me van a decir, Loana, pero esto es una pavada. ¿Cómo? No, nadie se daría cuenta de esto. A veces no aparecen los números. A veces el ejercicio dice determinar los valores de alfa y beta para que las dos matrices sean iguales, ¿sí? Entonces uno tiene que igualar elemento con elemento y decir, bueno, a ver, alfa tendría que ser igual a 1 y beta tendría que ser igual a 4. Eso me están pidiendo, ¿sí? O sea, el concepto es que solamente se pueden igualar matrices si tienen el mismo tamaño y los mismos elementos en las mismas posiciones, ¿sí? Después, la matriz traspuesta es una matriz que se usa mucho y van a ver en la próxima unidad por qué se usa mucho esta matriz, y es intercambiar filas por columnas de manera ordenada. Lo que estaba en una fila va a pasar a ser una columna y viceversa, ¿sí? Lo que estaba en una columna va a pasar a ser una fila. Pero si estaba en la columna 1 va a ser la fila 1, si estaba en la columna 2 va a ser la fila 2, ¿sí? Eso significa de forma ordenada, es que no lo puedo acomodar como quiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner acá abajo. Si tengo la matriz A, y quiero sacar la traspuesta, ¿sí? En principio miren el tamaño, ¿sí? Ustedes van a intercambiar filas por columnas, por lo tanto, el orden también va a cambiar en estos casos, ¿sí? El tamaño de esta es 2 por 3, ¿sí? 2 filas, 3 columnas. Y la traspuesta va a ser al revés, va a tener 3 filas, 2 columnas, al revés, ¿sí? Entonces, toda la primera fila, que sería toda esta, ¿sí? Va a ser ahora mi nueva columna, ¿sí? Pero la columna 1 nada más, ¿sí? Entonces la vamos a escribir así, 1, 0, menos 3. Fíjense que respeto el orden que tiene, ¿sí? Y la otra va a ser 12, 4, 5. Fíjense que lo que estaba en la fila 1 ahora está en la columna 1 y lo que estaba en la fila 2 en la columna 2. Obviamente esto es sencillo porque es una matriz pequeñita, ¿sí? Cuando las matrices son muy grandes, mantener el orden, ¿sí? Y más que nada el orden en sus carpetas, porque no todos los chicos tienen el mismo sistema para ordenar las matrices, ¿sí? Hay algunos que usan resaltadores, otros que se van guiando con la regla, con los cuadraditos de la hoja, otros que no se guían con nada y tienen una letra espantosísima que parece una fila de hormigas y entonces hacen un desastre, pero bueno, cada uno tiene su mecanismo para no perderse cuando tiene matrices muy grandes y tiene que girarlas, transponerlas, ¿sí?
Eso se dice transponer. ¿Ok? Como dijimos antes, las matrices cuadradas, ¿sí? Que son las que tienen la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas. Viene una chica. Ahí está. Que tienen las mismas cantidades de filas y las mismas cantidades de columnas, ¿sí? Nosotros las vamos a nombrar como de orden n directamente. Vamos a nombrar o solo las filas o solo las columnas, porque como son iguales, es lo mismo, ¿sí? Y lo que tienen que tener presente es que las matrices cuadradas tienen diagonales, las otras no, ¿ok? Entonces, si una matriz es cuadrada, va a tener diagonal, o sea, puede empezar en un vértice y terminar en otro. ¿Por qué? Porque tienen igual cantidad de filas y de columnas. Si ustedes tienen una matriz rectangular, ¿sí? No les queda bien, no empieza en el primer elemento y termina en el último, la diagonal, ¿sí? Porque por el medio no pasa por nadie. Y la característica que tiene es que los elementos que están dentro de la diagonal, como ven ahí, estos, ¿sí? Es cuando I y J son iguales, es decir, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, así hasta el NN, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo determinar que están en la diagonal principal, así se llama. Empiezan en el elemento 1, 1 y termina en el elemento NN, ¿sí? Pero esto es solamente para matrices cuadradas, ¿ok? Esto lo aclara acá abajo, miren. Es un concepto exclusivo de matrices cuadradas. Porque muchos quieren diagonalizar las matrices que no son cuadradas. Entonces después quieren hacer un Gauss-Jordan y diagonalizan mal, ¿sí? Y eso es porque no están considerando el tamaño de la matriz. Bueno, después matriz columna y matriz fila es lo que les explicaba antes. Consiste en tener una matriz que tiene o una sola columna o una sola fila, nada más, ¿sí? Esa es la definición. Es tener solo una columna o solo una fila. Hay matrices que son solo columna o solo fila. Por ejemplo, la matriz de precios, ¿sí? Es el precio del producto A, el precio del producto B, el precio del producto C y así sucesivamente. Depende de la cantidad de productos que uno tenga, ¿sí? Pero una matriz precio tiene una sola columna, ¿sí? Entonces la matriz P es una matriz columna, ¿ok? En cambio, las matrices de cantidad, ¿sí? Pueden llegar a ser matrices fila, así, ¿sí? La cantidad de productos o la matriz stock, ¿sí? Que también es lo mismo, ¿sí? Bien, otra de las matrices súper importantes que tenemos, y cuando digo súper importantes porque las vamos a usar y mucho, son la matriz identidad, ¿sí? ¿Cuál es la matriz identidad? Es la matriz que tiene en su diagonal principal, ahí se los puse de ejemplo, ¿sí? Unos y en el resto de los elementos ceros. Ahora bien, si tiene diagonal principal, quiere decir que es una matriz cuadrada. Así que, en principio, nunca van a tener una matriz identidad que no sea cuadrada. ¿Ok? No me pongan una matriz identidad 2×3. No, no existe eso. ¿Sí? Entonces, todos los elementos que estén sobre la diagonal principal, por eso lo pone así, como y si I es igual a J, ¿sí? Si es igual a J, quiere decir que está ahí sobre la diagonal principal. Entonces, el valor tiene que ser 1. Y si I es distinto de J, entonces el valor tiene que ser 0. Es decir, en el 1, 1 y en el 2, 2, tengo que poner un 1. ¿Sí? Ahora, si es el elemento 1, 2 o 2, 1, va a 0. Porque son distintos. Acá lo mismo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, va el 1. En todos los demás, la I y la J son distintas, entonces pongo 0. ¿Ok?
Y así con cualquier otra matriz de cualquier otro orden, 4x4, 5x5, etcétera, que sea una matriz identidad. ¿Sí? Lo único que hay que aclarar en esta matriz es el orden. Por eso se escribe con una I y una N abajo. ¿Sí? Esta es I2 porque es de orden 2 y esta es I3 porque es de orden 3. ¿Sí? Es decir, el tamaño que tiene. Porque como I es I, siempre va a tener una diagonal de unos y todos ceros. Necesito saber qué orden tiene para poder armarla. ¿Sí? Entonces yo necesito saber, bueno, si es 4, entonces yo sé que va a ser una de 4x4. ¿Ok? Eso es la diferencia. ¿Está? ¿Hasta acá me entendieron todo? Sí, profe. Perfecto. Matriz Sí. nula. Gracias. La matriz nula es la matriz O, se la menciona así, O, ¿sí? Y esta matriz no necesita ser cuadrada, puede ser una matriz rectangular, ¿sí? Todos sus elementos, todos, absolutamente todos, son cero, ¿sí? No importa el tamaño que tenga esta matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se va a denotar de la siguiente forma. Insisto, hay que saber el tamaño de cada matriz para poder armarla. Si yo digo que esta es una matriz de 2x3, estoy diciendo que tiene 2 filas y 3 columnas, entonces voy a poner 2 filas y 3 columnas de ceros. Y esta sería mi matriz nula 2x3. ¿Sí? Y así con cualquier tamaño. Pueden ser, hay matrices cuadradas nulas, pero pueden ser de cualquier tamaño. ¿Sí? No específicamente las cuadradas. Bien, matriz diagonal. Es muy parecida a la matriz identidad. Estamos hablando de nuevo de matrices cuadradas, ¿sí? A diferencia de las otras que... Me fui para arriba. Estamos hablando de matrices cuadradas en donde en todos los elementos que son diferentes, donde la I y la J son distintos, va un 0, pero en la diagonal principal no específicamente va un 1, puede ir cualquier valor distinto de 1, ¿sí? Entonces puede ser, supongamos, ¿no? Una matriz diagonal, estas no tienen un nombre en específico, así que se pueden llamar A, B, C, D, es lo mismo, ¿sí? Le vamos a poner de orden 2 y yo voy a decir que es el valor 3, 0, 0, 4, ¿ven? Entonces, es diagonal porque solamente tiene valores distintos de 0 en su diagonal principal, ¿sí? Pero no necesariamente es la identidad, ¿ok? ¿Puede tener un 1? Sí, evidentemente puede tener un 1. Puede tener cualquier número, ¿sí? En el caso de nombrar la matriz, hay siempre un juego de palabras con esto. ¿Por qué? Porque la matriz identidad es una matriz diagonal, ¿sí? Pero no toda matriz diagonal es una matriz identidad, ¿se entiende? Al derecho se da, al inverso no. ¿Sí? Las matrices diagonales pueden tener cualquier valor, incluso el 1. ¿Sí? Entonces, la matriz identidad es una matriz diagonal. ¿Sí? Es una matriz que se diagonalizó y encima tiene unos en su diagonal principal, lo cual sirve muchísimo para multiplicar, porque es más fácil multiplicar por 1 que por cualquier otro elemento, ¿sí? Entonces, por eso me sirve. Además de que es un elemento neutro. Ustedes recuerden que cuando están multiplicando, por ejemplo, o dividiendo, si multiplican o dividen por 1, tienen el elemento neutro, ¿sí? Entonces necesito la matriz identidad, por ejemplo, para encontrar las matrices inversas. Si no las tengo, no las voy a encontrar nunca. ¿Ok? Y acá la matriz triangular superior. Una matriz triangular superior. No sé por qué tengo esto acá. Esperen que lo voy a borrar.
La matriz triangular superior es la matriz que tiene elementos iguales a ceros, estamos hablando siempre de una matriz cuadrada, ¿eh? en los valores que están por debajo de la diagonal y diferentes de cero en los valores que están en la diagonal y por encima, ¿sí? Entonces se dice que cuando I es mayor que J, ¿sí? I es mayor que J, los valores de A sub I son iguales a 0, ¿sí? Pero siempre que I sea mayor que J. Eso significa todos los que están abajo de la diagonal, ¿sí? Porque este elemento, por ejemplo, es el elemento 3, 1, ¿sí? Entonces 3 es mayor que J acá, ¿se entiende? 3 es mayor que 1. La fila es mayor que la columna, en este caso, ¿sí? Entonces todos los elementos que están por debajo, eso, entonces se dice que la matriz es triangular superior, ¿sí? Por ejemplo, si una matriz A es, no sé, 5, menos 2, 4, 0, 8, 12, 0, 0, menos 1. Esta matriz es triangular superior. ¿Y qué es esta matriz? Nosotros ya la conocemos, esta matriz. Es una matriz que nosotros buscamos cuando hacemos ¿qué cosa? Cuando se aplica Jordan. Claro, exacto. Cuando se aplica Gauss, que se triangula hacia abajo, ¿sí? Cuando se aplica el Jordan, ¿qué voy a tener? Al revés. La que está aquí abajo. La superior, muy bien. La inferior, porque consigo los ceros que están por encima, ¿sí? Entonces, ojo, esta que está acá, esta B, que les marco acá, ¿sí? Es una triangular superior. Y esta es una triangular inferior. ¿Sí? La que tiene los ceros arriba es inferior. La que tiene los ceros abajo de la diagonal es superior. ¿Sí? Es lo inverso. ¿Ok? Y sí, es cuando hacemos Gauss y Gauss-Jordan. Las dos cosas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver operaciones con matrices. ¿Sí? Para hacer suma, es lo mismo, resta, si tenemos que hacer adición o sustracción de matrices, lo único que tenemos que hacer es sumar elemento a elemento, se dice. ¿Qué sería esto? La primera posición con la primera posición de la otra matriz, la segunda posición con la segunda posición de la matriz. Tienen que coincidir los IJ de cada una de las matrices para que yo los pueda sumar. Por ejemplo, me tiene que coincidir el A12 con el B12 también, porque si no, no los podría sumar, ¿sí? Tienen que tener la misma posición. Es decir, voy a sumar, Y el mismo tamaño, profe. claro, y el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, no se suman las matrices. ¿Ve? Tengo esta que puedo sumar con este, nada más. Este de acá lo voy a poder sumar con este de acá, ¿sí? Y así elemento tras elemento. Yo puedo sumar los elementos que se encuentran en la misma posición. No se hace distributiva ni ninguna cosa parecida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos elementos, cuando estoy sumando, por ejemplo, si son matrices de ventas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una matriz que representa las ventas del mes de enero. Tengo otra que representan las del mes de febrero y otra que representa las del mes de marzo. Entonces, yo quiero sacar cuáles fueron las ventas de todo el trimestre, ¿no? Entonces, ¿puedo sumar esas matrices? Sí, porque generalmente tienen el mismo tamaño, tienen la misma cantidad de productos, o sea, los mismos productos en diferentes cantidades en realidad. Entonces, lo que puedo hacer es sumar, pero no puedo mezclarlo, porque si no, la columna que era para heladeras, ¿sí? La voy a sumar con los ventiladores y no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, tengo que sumar elemento a elemento, porque ese elemento representa, no sé, una heladera de, no sé, de 20 litros. La otra representa una heladera de 40 litros y la otra representa una heladera con freezer. Bueno, y en la columna de al lado tengo ventiladores, ¿sí?
uno que tiene tal potencia, otro que tiene una potencia más alta, otro que tiene otra potencia, o de que es de otra marca, ¿sí? Y en la otra columna tengo otra característica diferente, ¿sí? Entonces no puedo sumar elementos que son de características distintas, ¿sí? No puedo mezclarlos. Entonces siempre es misma posición con misma posición. Y eso aparece mucho dentro de los problemas disparadores. Van a ver que tienen varios ejercicios así en donde solamente tienen que sumar, por ejemplo, y bueno, entonces tienen que fijarse justamente eso, respetar las posiciones que ocupa cada elemento. ¿Ok? Y la multiplicación es así, no es tan fácil, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con lo fácil, que sería multiplicar un número real, ¿sí? Por una matriz. Multiplicar un número por una matriz o un escalar por una matriz, se dice de esa manera, ¿sí? Es simplemente acá sí hacer distributiva, que es lo que antes, no me acuerdo quién era que me había preguntado, Gerardo, ¿no? O Juan. O sea, uno de los chicos era, que me había preguntado, es eso. Una cosa es multiplicar el elemento por un escalar y otra cosa es multiplicar el elemento por toda la matriz. Cuando yo multiplico un escalar o un número, ¿sí? Por una matriz, ese escalar se va a transformar en parte de los elementos de la matriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar a cada uno de estos numeritos que tiene adentro la matriz por ese número que está afuera, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer 2 por la matriz 1, 4, 5, 0, menos 1, 2, bueno, tengo que multiplicar a los 6 elementos que tiene esta matriz por el número que está afuera, ¿sí? Y esto me va a quedar 2, 8, 10, 0, menos 2, 4, ¿sí? ¿Qué se hizo? Como distributiva. Se dice como porque no es distributiva, pero bueno, no importa. Ustedes imagínense que están distribuyendo el número. Esto es muy común, por ejemplo, cuando aplican un aumento o un descuento, lo mismo, ¿sí? Si yo les digo que todos sus productos sufren un aumento del 15%, bueno, entonces van a ser 1,15 por toda la matriz. Entonces tienen que a cada elemento que tiene la matriz, que pueden ser diferentes productos, aplicarles el 1,15, ¿sí? Entonces multiplico por 1,15 todos los elementos, ¿ok? Recuerden que si es un descuento es 0, ¿sí? Para abajo. Bien. Y estas serían todas las propiedades que tiene la multiplicación de un escalar por una matriz, ¿sí? A ver, acá me dice, si alfa y beta pertenecen a los reales, alfa y beta van a ser los escalares, los números que están por fuera de las raíces, de las matrices, perdón, y A, B y C pertenecen a matrices cuadradas compuestas por números reales, ¿sí? Entonces, la suma, fíjense, es conmutativa. Es lo mismo hacer la matriz A más la matriz B o la matriz B más la matriz A. Eso es lo mismo. Entonces, puedo conmutar el orden. Después puedo hacer asociativa, ¿sí? Es como decía antes, si yo quiero sumar primero el stock que tengo de febrero y marzo y después sumarle el de enero, es lo mismo que si hago el de enero y el de febrero y después le sumo el de marzo. Es exactamente igual, ¿sí? Después, este elemento, acuérdense que este elemento nosotros lo llamábamos matriz nula, ¿sí? Entonces, a una matriz le puedo sumar la matriz nula a derecha o a izquierda, por eso se pone de un lado y del otro, ¿sí? Y me va a dar la misma matriz. Sí, porque todos los elementos de la matriz nula son ceros. Y si yo le sumo 0 a cada elemento de la matriz A, me vuelve a dar la matriz A, ¿sí? Después, elemento opuesto aditivo, se le dice, pero es como si fuera el inverso aditivo, es igual, ¿sí? La opuesta es cuando ustedes multiplican a la matriz por menos 1, ¿sí? Todos los elementos que están adentro, ven como tienen acá en el ejemplo de la matriz, si yo los multiplico por menos 1, me van a quedar con signo contrario, ¿sí? Y a esto se le llama opuesto, ¿sí? Escribir menos A es lo mismo que escribir menos 1 por A, ¿ok?
Entonces nosotros podemos decir que existe siempre y cuando sume la matriz A con la matriz menos A, me dé la matriz nula. Si no es porque está mal. ¿Ok? Bien. Y acá esto es, acuérdense que alfa y beta eran dos números reales. ¿Sí? Es lo mismo multiplicar los números reales antes o ir multiplicando la matriz de a un número real. ¿Sí? Esto es igual. Supónganse que yo les digo que el mes pasado, no sé, la producción aumentó 8 veces, pero el mes anterior ya había aumentado 5, ¿sí? Entonces es lo mismo que yo agarre la matriz y diga, bueno, directamente hago 5 por 8, 40 y multiplico todo por 40 porque aumentó en total 40 veces, o directamente hago por mes. Digo, bueno, el mes pasado es 8 veces más, hago el producto. Y después le hago el aumento del 5%, perdón, 5 veces, ¿sí? Entonces es igual multiplicar por separado, en este caso, o todo junto, habiendo multiplicado antes los números, ¿sí? Se pueden juntar. Eso es lo que dice acá. Esto es lo que se conoce como factor común, ¿sí? No sé si lo vieron en la otra materia, pero extraer factor común, ¿sí? Es, si tengo que multiplicar una matriz por 4 y la otra también, bueno, primero sumo las matrices y después multiplico por 4, ¿sí? Esta cuenta se puede hacer como uno quiera o como uno le convenga. Voy a decir, profe, pero ¿para qué sirve eso? Y depende. Depende que me sirva más o qué necesite hacer, ¿sí? Por ahí a mí me parece más fácil tener que hacer esta cuenta, esta la que está de este lado, ¿sí? Que hacer la otra. Pero bueno, eso cada uno hace como quiere. Esta es la misma operación, solamente que a derecha, ¿sí? ¿Por qué muchas veces se ponen en matrices las cuentas a derecha e izquierda? Porque van a ver un poquito más adelante que a derecha e izquierda no siempre pasa lo mismo, ¿sí? En matrices, como la posición de la columna y de la fila es diferente, pasa que si multiplico a derecha no es lo mismo que si multiplico a izquierda, ¿sí? Entonces, en el caso de multiplicar por un escalar es lo mismo, pero cuando estoy multiplicando entre matrices no es igual. Entonces siempre se diferencia. ¿Qué pasa cuando multiplico a derecha y qué pasa cuando multiplico a izquierda? En el caso de este da lo mismo, por eso ponen las dos, ¿sí? Y 1 por A, ¿pueden ver? Sí. Ah, pues me salió un cartelito medio raro. ¿Sí? Es la matriz A. ¿Por qué? Porque si estoy multiplicando por 1, 1 es el número neutro en la multiplicación, el elemento neutro, entonces no me lo modifica. Parece una obviedad, pero ustedes tienen que recordarlo porque a veces ese 1 después se utiliza en otra cosa. Así que recuerden que toda matriz, si no tiene nada adelante, tiene un 1. ¿Sí? Como cuando les digo de las variables, ¿no? Que si tienen una X, ¿no? Y no ven nada adelante, tiene un 1. Abajo tiene un 1 y arriba tiene un 1. ¿Sí? Son todos los elementos neutros. No se escriben, pero están. Y a veces puede ser que los necesitemos. Por ejemplo, si tengo que sumar dos fracciones y tengo un entero, no tiene un 1 ahí abajo, pero yo lo tengo que poner. ¿Sí? Bien, vamos a multiplicar matrices. Pero lo vamos a hacer en un ejemplo. A la matriz B. Bien, acá lo más importante, antes de hacer una multiplicación, ¿sí? Que se escribe así, es mirar si se puede multiplicar. Y vamos a ver cuándo se puede multiplicar, ¿sí? Vamos a mirar los tamaños de cada matriz. La matriz A, ¿de qué tamaño es?
De 2 por 2 3. por 3. Muy bien. 2 por 3. ¿Y la matriz B? De 3 por 3. Muy bien. En este caso se puede multiplicar porque las columnas de la primera matriz que voy a multiplicar y las filas de la segunda tienen que coincidir. Si no coinciden, no puedo hacer la multiplicación. ¿Sí? Entonces es necesario que sean iguales porque si no, no puedo multiplicar. Yo voy a multiplicar una fila por una columna y si no tienen los mismos elementos, no voy a poder, o sea, lo que vamos a hacer básicamente para multiplicar es multiplicar todos los elementos de esta fila, ¿sí? Con todos los elementos de esta columna, ¿sí? Y fíjense que si no tienen la misma cantidad de elementos, la multiplicación me queda como trunca, no se podría hacer, ¿sí? Si esto tuviera, por ejemplo, si B tuviera 2 filas, ¿sí? Me faltaría este elemento y ya no lo podría multiplicar por este valor, ¿sí? Con lo cual, tienen que coincidir siempre, si no, no se puede efectuar la multiplicación, ¿ok? Así que tengan presente eso. Primero miro los tamaños, a ver qué me da, ¿sí? Si se puede o no se puede hacer la multiplicación, ¿ok? Y el resultado de la multiplicación, ¿sí? Esto es para ver si se puede multiplicar. El resultado de la multiplicación va a ser las 2 filas de A por las 3 columnas de B, ¿sí? En este caso, 2 por 3 me va a quedar. O sea, la multiplicación A por B me queda de 2 por 3, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, de esa manera como les dije antes. Generalmente todos los libros recomiendan escribir la que van a multiplicar acá y la otra arriba. Es más sencillo a la hora de hacer la cuenta, para no perderse y lo que les digo siempre, sean generosos con el espacio en la hoja para que ustedes no tengan que escribir todas las cuentitas amontonados, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar cada elemento de esta fila por cada elemento de esta columna, ¿sí? Pero lo Profe, que... Sí, en el caso de que la matriz B sea A, no se podría hacer, claro, no, porque no coincide el último, la columna con la fila. exacto, Ok. sí. Entonces decía, vamos a multiplicar la primera fila con la primera columna, pero elemento a elemento, o sea, el primer elemento con el primer elemento, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y se suman entre sí, ¿ok? Entonces, para el primer valor de A por B, el que va a ubicarse en la posición 1, 1, ¿sí? Que va acá. Voy a tener que hacer 2 por 5 más 0 por menos 1 menos 3 por 3. ¿Sí? Fíjense, 2 por 5, 0 por menos 1, menos 3 por menos 3. ¿Sí? Y todos esos resultados se suman. 2 por 5 da 10. 0 por menos 1, 0. Y menos 3 por 3 da menos 9. Así que 10 menos 9, 1. En esta posición va el 1. ¿Sí? Ahora, lo mismo hay que hacer con el de al lado. ¿Sí? O sea, borro todo esto y digo, bueno, ahora me voy a ubicar en esta posición. ¿Sí? Vamos a multiplicar los que están al lado. ¿Sí? Para multiplicar los que están al lado, ¿qué tendría que hacer? Voy a estar en esta posición que sería la 1, 2. Ojo, yo me muevo para el costado, pero ustedes si se quieren mover para abajo por las columnas, es lo mismo, ¿sí? O sea, está bien igual. Vamos a hacer 2 por 4 más 0 por 8 más
menos 3 por 0. Esto da 0, 2 por 4, 8. ¿Sí? Para hacer el de al lado, que va acá. A por B, pero la fila 1, 3. Lo mismo. 2 por menos 1, más 0 por 2, más menos 3 por menos 7. Y lo mismo, menos 2, 0 y 21. O sea que esto da 19. ¿Sí? Bien. Obviamente todos estos cálculos se pueden hacer o solamente con la calculadora o mentalmente si quieren, ¿sí? Yo se los hago para que vean de dónde salen y porque es la primera vez que lo están haciendo, ¿sí? Pero no es necesario que me escriban esto cada vez que multiplican dos matrices, ¿sí? Ahora, me voy a cambiar de fila, así que esta fila no va más, ¿sí? Vamos a multiplicar la segunda fila, esta, ¿sí? Con la primera columna en este caso, esta, ¿sí? Entonces, en la posición que va a ocupar, ¿sí? Es la segunda fila acá abajo por la primera columna, ¿sí? Y vamos a tener que, vamos a tener menos 1 por 5 más 4 por menos 1 más 5 por 3. Sí, fíjense, se lo subo para que lo vean. Y esto me va a dar ¿cuánto? Menos 1 por 5, menos 5. Menos 4, menos 9. Menos 9 más 15, 6. Multiplico la columna que va al lado, ¿sí? ¿Me van siguiendo, no? Sí. Sí, Esto profe. es práctica, chicos, Profe, nada más. vamos. Así que vamos a hacer menos 1 por 4, más 4 por 8, más 5 por 0, ¿no? Sí. Menos 1. 4 por 8, 32. O sea que esto da menos 4 más 32 más 0. ¿Sí? Menos 4 más 32. Esto sería 28. ¿Sí? Así que de este lado va 28. Y en el otro, en el último, Menos 1 por menos 1, más muy 4 bien. por 2, más 5 por menos 7. Más 4 por 2, más 5 por menos 7. Perfecto. Esto da 1, más 8, 9. 9 menos 35, ¿no? Así. Menos 26, ¿no? Así que este de acá quedó con menos 26. No está, a ver, no es tan difícil, tienen que aprender a multiplicar. Después uno va adquiriendo la... Obviamente que cuanto más filas y más columnas tenga la matriz que estoy multiplicando, ¿sí? Más engorroso es porque hay que acomodar filas y columnas y bueno, que puede llegar a ser más difícil. Pero no es tan complicado. Muchos de mis alumnos lo que hacen es, esto que yo le estoy haciendo con los resaltadores, lo hacen ellos
en la hoja o se manejan con 2 reglas. Yo he visto hacer cada cosa, chicos. Les ponen para no perderse, porque después en el examen, entre que están nerviosos, tienen poco tiempo para hacerlo y después por ahí no pueden revisar las cuentas, lo que hacen es poner un lápiz así, una lapicera y se van moviendo así para ver dónde les cae la multiplicación. Hacen cada lío, pero bueno, todo es válido, siempre, como les digo, siempre esto es la metodología o cómo se organicen ustedes en su hoja. Yo los dejo ser libres, hagan como quieran. Por ahí ven en algún otro libro o en YouTube o cualquier cosa, ven y dicen, a mí me lo enseñaron así, yo lo voy a hacer de esta manera. Bueno, está bien. O sea, tienen que respetar las definiciones del producto, pero después si lo hacen de otra manera y les resulta bien y cómodo para hacer, háganlo, no tengo ningún problema, ¿sí? Como les repito, lo que está acá abajo no deberían, por ejemplo, todas esas cuentitas que acabamos de hacer, todas estas sumas y multiplicaciones, no tienen por qué estar escritas. Si las escriben, mejor, pero si no, yo no tengo problemas. Lo hacen mentalmente, asumo que lo saben hacer. Y listo. ¿Sí? Bien, quedó claro, ¿no? Fíjense que esto muchas veces, no sé, si por ejemplo tengo una matriz que es de 1 por 2 con una matriz B que es de 2 por 3, ¿sí? Acá puedo multiplicar porque me coinciden las columnas de la primera con las filas de la segunda, ¿sí? Entonces esta cuenta se puede hacer. Me va a quedar A por B, ¿sí? Pero me queda de 1 por 3, ¿sí? Ahora, si lo intercambio, si lo conmuto el orden, las mismas matrices, ¿sí? Para multiplicar, me va a quedar así. Y fíjense que ahora este valor que está acá, que son las columnas de la primera y las filas de la segunda, no coinciden. Entonces la multiplicación cambiando el orden no se da, ¿sí? Si yo conmuto, no se da. Por lo tanto, A por B no es igual a B por A en matrices, ¿sí? Siempre lo aclaro porque dicen, la profe dijo que no era lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. No, eso sí, en números es otra historia. En matrices no puedo conmutar el orden porque muchas veces no se va a dar la propiedad para que se pueda multiplicar la matriz por el orden que tienen las matrices. Ahora bien, si estamos hablando de dos matrices cuadradas y las dos son matrices de orden, no sé, 3, por ejemplo, da lo mismo que las ponga A por B que B por A. ¿Sí? En un orden o en el otro se va a dar igual porque son cuadradas y coinciden en orden. Está bien. Pero cuando las matrices no son cuadradas, hay que tener mucho cuidado porque la cantidad de elementos que tengo en una fila no son los mismos que tengo en la columna. ¿Sí? Y entonces la multiplicación no se va a poder dar. ¿Ok? Así que tengan cuidado. ¿Sí? Esto es un dato muy teórico que muchas veces los ponen en los multiple choice o algo, ¿sí? A ver si se puede hacer y no se puede. La definición, como verán, tiene ahí como una cosa rara, dice la sumatoria hasta P, es como media rara. Lo importante de esta definición de la multiplicación de matrices, ¿qué me pusiste? Lo único que tienen que tener en cuenta, ven que acá les ponen K y K. No te preocupes. De verdad, la trato de subir hoy a la tarde. Así la pueden ver. No te preocupes. Entonces, eso es lo que es lo importante, que se pueda dar la condición para la multiplicación. ¿Sí? Lo lean del libro que lo lean, siempre les va a parecer extraño cómo está la cuenta hecha o cómo, no la cuenta, la definición en sí, porque usa siglas que no son muy fáciles de interpretar, ¿sí? Pero bueno, no se preocupe. Bien, acá como les decía antes, están dadas todas las propiedades, ¿sí? Las propiedades más elementales son la uniforme, que se da a derecha y a izquierda, ¿sí? Eso no hay problema. Se puede multiplicar con una matriz
a derecha o se puede multiplicar por una matriz a izquierda, siempre que tengan presente esto, que la multiplicación se pueda dar, ¿sí? Si la multiplicación no se puede dar, entonces no estamos hablando de una uniformidad, ¿sí? Solamente si la multiplicación se da. Por eso en la definición aclaran que es m por n y la otra n por p, ¿ven? Para que coincida la cantidad de columnas con la cantidad de filas, ¿sí? Si no, no lo podemos hacer, ¿ok? ¿Sí? Dice, algunas matrices cuadradas cumplen con ciertas condiciones que nos distinguen hacia un estudio más detallado respecto de ellas y algunas de las propiedades que satisfacen. Las matrices no singulares poseen una serie de aplicaciones sumamente importantes en el estudio de la materia. Y acá está el primer concepto, matriz no singular, ¿sí? Sea A perteneciente, una matriz perteneciente, ¿sí? A M a la n, es decir, de orden n, quiere decir cuadrada, ¿sí? Estamos hablando de una matriz cuadrada, ¿sí? Cuando les ponen así, recuerden que si solamente les nombran la n y no ponen n por m, esto quiere decir que es una matriz cuadrada. Si existe la matriz A', ¿de dónde? De orden n, tal que A por A' es igual a la identidad o A' por A es igual a la identidad, entonces se dice que A es una matriz no singular o invertible, ¿sí? Se llama matriz singular aquellas, no singular, perdón, aquellas matrices que tienen inversa, ¿sí? Si A es una matriz no singular de orden n, toda matriz A' que satisface A por A' igual a I o A' por A igual a I es llamada inversa de A y se la va a denotar con esta simbología, A a la menos 1, ¿sí? Así como ponemos los números inversos, ¿sí? Que ponemos 2 a la menos 1 es la inversa de 2. Bueno, lo mismo con matrices. A a la menos 1 es la inversa de A, ¿sí? Cuando acá abajo les puse. Si una matriz no tiene inversa, se dice que A es singular, ¿sí? Y después vamos a ver por qué una matriz puede ser que no tenga inversa. Pero siempre que yo quiera sacar la inversa a una matriz, esa matriz vamos a arrancar porque sea cuadrada. Si no es cuadrada, no tiene inversa, ¿sí? Entonces, una pregunta que siempre les hago es, ¿todas las matrices tienen inversa? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay algunas matrices, ¿sí?, que son singulares, ¿ok? Determine en caso de existir A a la menos 1 para que valga esto. A ver, nosotros dijimos recién que se tiene que cumplir esta definición. A por A a la menos 1 tiene que ser igual a I. Tiene que existir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esperen que me voy a ir a otra hoja porque si no... Bien, esa es la matriz A. Para calcular la inversa, no la conozco, vamos a poner así. Ahora vamos a poner así. Después les voy a enseñar a hacer esto por Gauss-Jordan, que es mucho más fácil, ¿sí? Voy a poner A, B, C y D, ¿sí? Les pongo así porque si les pongo A11, A12, así, como que medio que se me pierden con los subíndices y no tiene mucho sentido, ¿sí? Fíjense que si yo sigo la definición, que la definición me dice que A por A a la menos 1 tiene que darme I, entonces voy a decir que 2 menos 2, 0, 4 por A, B, C, D me tiene que dar, ¿qué matriz? La identidad. 1, 0, 0, 1. Recuerden que acá estamos en matrices de orden 2, entonces la identidad también va a tener que ser de orden 2, ¿sí? Bien, entonces, ¿multiplico? Sí, porque la
forma que todos tienen para resolver esto es decir, bueno, paso dividiendo. No, alto. No se puede despejar de esa manera porque la división no está definida en matrices. O sea, no se puede dividir en matrices. Entonces, como no se puede dividir en matrices, no puedo pasar dividiendo A del otro lado, ¿sí? Puedo multiplicar por la inversa, que es diferente, ¿sí? Entonces, ojo porque la división no existe, ¿eh? No pasen dividiendo, no me quieran hacer una matriz dividida de otra matriz, porque eso está muy mal, no existe directamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la fila por la columna, ¿sí? Entonces vamos a decir 2 por A menos 2C y todo eso es el primer elemento. El segundo elemento va a ser 2B menos 2D y ese es el segundo elemento. El de abajo sería 0 por A más 4C y el otro sería 0 por B más 4D, ¿sí? Y ahí tengo una matriz de 4 elementos, 2 por 2, ¿sí? Y eso tiene que ser igual al 1, 0, 0, 1. Y esto ya lo habíamos visto. Dijimos que dos matrices son iguales si, solo si sus elementos en la misma posición son iguales, ¿sí? Entonces, este de acá tiene que ser igual a 1, este de acá tiene que ser igual a 0 y así sucesivamente. Entonces digo, 2A menos 2C tiene que ser igual a 1. 2B menos 2D tiene que ser igual a 0. 0A, este se anula. 0B, este se anula. Así que 4C tiene que ser igual a 0 y 4D tiene que ser igual a 1. Esto es un sistema de 4 variables, A, B, C, D, y 4 ecuaciones, ¿sí? Entonces, despejo, trato de resolver esto de alguna forma. Acá ya sé que C tiene que valer 0. De acá puedo deducir que D tiene que valer un cuarto, ¿sí? Entonces tengo que C vale 0, que D vale un cuarto. Me voy a los que tengo arriba, ¿sí? 2 por A menos 2 por 0. Esto me da 0. Igual a 1. Quiere decir que A es un medio. Después tengo otro acá, ¿sí? D dijimos que era un cuarto. ¿Se acuerdan? Acá abajo. Un cuarto. Entonces, 2B menos 2 por un cuarto tiene que ser 0. Este se puede simplificar, ¿sí? Me queda un medio, ¿ok? Si paso el un medio sumando y el 2 dividiendo, entonces B me va a quedar igual a un cuarto, ¿sí? Así que fíjense, acá tengo el valor de A, acá tengo el valor de B, el valor de C y el valor de D. Quiere decir que esa A a la menos 1 que tenía que sacar es un medio, no me acuerdo cómo puse al lado, un cuarto, 0 y un cuarto. Esa es A a la menos 1. ¿Cómo lo puedo verificar? Y fácil, haciendo A por A a la menos 1, que es la que ya tengo, me tiene que dar la matriz identidad. O A a la menos 1 por A, que también me tiene que dar la matriz identidad. ¿Sí? Si yo esta matriz que conseguí recién la multiplico por la original, me tiene que dar 1, 0, 0, 1, que es la matriz identidad de rango 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora bien, imagínense que tengan una matriz muchísimo más grande. No sé, de 4×4. Una cosa horripilante. Claramente, sacar así se me va
se me van a hacer 16 variables. Es un montonazo. 16 variables por 16 ecuaciones es una barbaridad. O sea, por más sustitución que haga, no termino nunca de hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, hay otro método. Y el otro método es el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Me voy a traer un problema. Tengo uno por acá, sí, este. Tengo esta matriz, ven, esta matriz es una de 3 por 3 y quiero hacer Gauss-Jordan. Y acá sí o sí tengo que hacer Gauss-Jordan, pues yo en sistemas le decía, hagan Gauss si quieren y listo, porque no necesitan hacer. Pero en este caso, sí o sí, para sacar la inversa, tienen que hacer Gauss-Jordan, que es triangular hacia arriba y triangular hacia abajo, las dos cosas, ¿sí? Para este método colocamos a un lado la matriz, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, es de tamaño 3, ¿sí? Del otro lado vamos a colocar una matriz identidad con su mismo tamaño, ¿sí? Luego vamos a tratar de hacer operaciones elementales para tratar de llegar a la matriz identidad, en este caso, del lado izquierdo, y del lado derecho lo que vamos a obtener haciendo estas operaciones es la matriz inversa, a la menos 1, ¿sí? Recuerden siempre que se tiene que cumplir la definición de matriz inversa, es decir, si multiplicamos la matriz original por la matriz inversa obtenida, me tiene que dar por resultado la matriz identidad de ese tamaño, ¿sí? Si algo de esto no sucede es porque efectuamos mal alguna cuenta o no hicimos alguna operación elemental de manera correcta, ¿sí? Así que revisen sus cuentas en tal caso. A mí lo que me gusta hacer siempre es escribirla una debajo de la otra en este tipo de tabla porque es más sencillo, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es escribir la matriz A y copiarla tal cual con todos sus elementos. Revisen siempre tener bien los signos, ¿sí? Del otro lado escribimos una matriz identidad que tenga el mismo tamaño de la matriz A. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de llegar al primer pivot. El primer pivot, recuerden que se encuentra en la fila 1, columna 1, ¿sí? Este que estoy marcando acá. Muy bien. Ese pivot necesitamos que en vez de un 3 sea un 1. Y para eso vamos a hacer una operación elemental de Gauss, ¿sí? Esta operación va a ser una resta entre la fila 1 y la fila 2. Y lo escribimos de esa manera. Fila 1 menos fila 2, pero lo ponemos en la fila 1. Siempre especifiquen en dónde van a colocar esta operación que están haciendo, ¿sí? Yo estoy haciendo una resta, pero ¿dónde va el resultado? El resultado va en la fila 1. Entonces, 3 menos 2 va a darme 1, 1 menos menos 1 es 2, 2 menos 0, 2, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1 y 0 menos 0, 0. Todo lo demás lo escribimos exactamente igual. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada. Entonces, esas filas, la 2 y la 3, no han sido modificadas. Por lo tanto, le ponemos los mismos valores que estaban en el paso anterior. Muy bien. Ahora, una vez que se consiguió el pivot en el primer elemento de la fila 1, columna 1, lo que se hace es tratar de buscar hacer combinaciones para llegar a tener ceros debajo de ese pivot, ¿sí? O sea, en la misma columna donde tengo el pivot necesito ceros. En este caso serían la fila 2 y la fila 3, pero siempre dentro de la columna 1. Para eso vamos a hacer fila 2 menos 2 veces la fila 1, que es la pivot, en la fila 2. Y la fila 3 menos 3 veces la fila 1 y también lo vamos a colocar en la fila 3.
Fíjense que siempre escribo dónde va el resultado. La fila 1 la vamos a copiar exactamente igual porque no modificamos nada. Y acá vamos a hacer las operaciones pertinentes para conseguir justamente las dos operaciones que escribimos antes. Entonces, 2 menos 2 es 0, menos 1 menos 2 por 2 es 5, 0 menos 2 por 2 es menos 4, ¿sí? Ojo, hagan bien las cuentas por los signos, ¿sí? Tengan presente que acá muchos de estos resultados dan negativos, va a haber en ocasiones que van a dar fracciones, ¿sí? Revisen bien las cuentas siempre, ¿ok? Bien, vamos a la fila 3. 3 menos 3 veces 1 es 0. 2 menos 3 por 2 es menos 4. 3 menos 3 por 2 es menos 3. 0 menos 3 es menos 3. 0 más 3 es 3. Y 1 menos 0 es 0. Perdón, es 1. Muy bien. Ahora, como verán acá, necesito llegar a hacer un pivot en el lugar 2, 2. Entonces, en esa posición, lo que a mí me parece más fácil es restarle a la fila 3 la fila 2. ¿Sí? También podríamos haber multiplicado toda esta fila por menos un quinto y también, pero empezaríamos a trabajar con fracciones y por ahí no es tan ameno como trabajar con números enteros. Así que bueno, en este caso voy a hacer una resta. Esta resta nos va a quedar la primera fila, principalmente la vamos a copiar igual, ¿sí? Así que ahí estoy copiando. La fila 2 lo que vamos a hacer es restar, ¿sí? Así que 0 menos 0 es 0, menos 4 menos menos 5 es 1, menos 3 menos 4, 1 también, menos 3 menos menos 2 es menos 1, 3 menos 3 me va a quedar 0 y 1 menos 0 es 1. ¿Sí? Ahí está. Ahora, la otra fila, como no la toco, lo mismo que antes. La copiamos de la misma forma. ¿Sí? Revisen siempre paso a paso, no olvidarse ningún signo, ¿sí? Que después un error de signo acá tira abajo todo el ejercicio y hay que empezar de nuevo, ¿sí? Es muy difícil encontrar el error muchas veces, así que revisen bien paso a paso, ¿sí? Bien, ahora queremos conseguir justamente un 0 debajo del pivot, como hicimos en el otro. Entonces, ese menos 4 vamos a querer que sea 0. Para eso vamos a hacer fila 3 más 4 veces fila 2. Acá estoy sumando porque el signo es negativo, ¿eh? Bien, la primera fila la copiamos igual, la segunda también. Y ahora hacemos la suma. 0 más 0 es 0, menos 4 más 4 va a darnos 0, menos 3 más 4, menos 3 más 4 es 1, acá me queda menos 3, menos 4, menos 7, 3, y en el otro es 1 más 4, 5. Perfecto. Hasta acá llegaría mi Gauss, pero ahora tenemos que hacer lo mismo hacia arriba, lo cual infiere hacer Jordan, ¿sí? Así que vamos a hacer Jordan en este caso, ¿sí? Y para eso necesitamos, como ya tenemos los pivotes en todas las diagonales, fíjense que la diagonal principal, todos sus elementos son 1, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir todos los ceros que están hacia arriba de los pivots, ¿sí? Empezamos por el de la columna 3, ¿sí? Necesitamos 2 ceros en esos dos valores. Entonces, vamos a hacer la fila 1 menos 2 veces la fila 3 y lo vamos a colocar sobre la fila 1. Y vamos a hacer la fila 2 menos la fila 3 directamente y lo vamos a colocar en la fila 2.
Acá la primera ya es una operación, así que cambia, ¿sí? Me va a quedar 1, 2, 0, 1, menos 14, menos 14, 15, que hacer menos 1, menos 6, menos 7, 0, menos 10, menos 10. Perfecto, vamos a la fila de abajo. En la fila de abajo vamos a obtener 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, menos 1 menos menos 7, 6, 0 menos 3, menos 3, 1 menos 5, menos 4. La última fila no hicimos nada, entonces la volvemos a escribir de la misma forma, sin ninguna modificación, y vamos a tratar de conseguir en la posición 1, 2, que es el valor que está por encima del pivot, otro 0. La operación entonces va a ser F1 menos 2 veces la fila 2 y lo vamos a colocar en la fila 1. Y vamos a obtener 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0, 0 menos 0, 0, 15 menos 12, 3, menos 7 menos 6, menos 6 es 1, menos 1, menos 10 más 8 es menos 2, la otra la copiamos exactamente igual porque no hicimos nada, ¿sí? Y la última también. Y así queda terminado el Gauss-Jordan. Lo que me dio, o la matriz en realidad, que queda del lado derecho, es o representa a la menos 1. ¿Ok? Bueno, les dejo un abrazo, los leo en el foro. Un besote.